Hace poco volví a casa después de pasar un fin de semana visitando a mis padres en Ohio. Empezamos a hablar de recuerdos de la infancia, y yo tenía una caja llena de cosas en mi antigua habitación que quería revisar para ver si había algo que pudiera llevarme a la universidad. Encontré algunas fotografías antiguas y algunas cartas que le había escrito a una amiga durante el tiempo que estuvimos viviendo en el extranjero. Leer esas cartas me trajo recuerdos de algo que sucedió hace mucho tiempo, y pensé que este podría ser un buen lugar para compartir esa historia. Verás, soy lo que la gente llama una niña de tercera cultura. Mis padres son expatriados, así que pasamos la mayor parte de mi infancia viviendo en el extranjero. No recuerdo mucho de los primeros años porque era apenas un bebé cuando nos fuimos de los Estados Unidos. Los años que más recuerdo fueron en Sudáfrica. Mi padre tenía un trabajo en una gran empresa en Ciudad del Cabo, y mi madre trabajaba desde casa. Soy la menor de 4 hermanos mayores. 2 hermanas y 2 hermanos. Puedes imaginarte la diversión que debieron tener nuestros padres criándonos mientras cambiaban constantemente de país y entorno. Vivíamos a poca distancia en coche de Ciudad del Cabo, en un pequeño pueblo relativamente rural. En Estados Unidos, siempre habíamos vivido en el campo, en Ohio. Así que mis padres no podían imaginarnos a nosotros, los niños, viviendo en una ciudad como Ciudad del Cabo, que de todos modos no era muy segura. Ahora bien, la gente suele pensar que el paisaje africano es un gran desierto escaso, y aunque esto es parcialmente cierto en algunas partes del país, no era el caso donde vivíamos. Nuestro pequeño pueblo era famoso por sus extensos viñedos y sus exuberantes colinas verdes, con montañas a lo lejos. Era un paraíso escondido que alguna vez había sido un tranquilo refugio rural, habitado principalmente por los antepasados de los colonos holandeses de la época colonial. Durante la temporada de verano, los turistas ricos acudían en masa a probar el famoso vino que le dio a la ciudad su reputación y su auge financiero. Durante ese primer año que vivimos en nuestra nueva casa, me hice amigo de un chico local llamado Friedrich. Tenía más o menos mi edad y su familia vivía en una granja a poca distancia en coche de nuestro pueblo. Su familia poseía una antigua finca y hectáreas de tierras de cultivo. Su familia había vivido allí durante generaciones, y siempre recuerdo cuánto me encantaba quedarme los fines de semana y poder explorar con Friedrich. Básicamente, se nos permitía hacer lo que quisiéramos, siempre y cuando nos aseguráramos de volver a la hora de la cena. Su familia tenía trabajadores que vivían en la granja con sus propias familias, así que siempre había adultos cuidándonos y asegurándose de que no nos metiéramos en demasiados problemas. Después de todo, los chicos son chicos. Pronto, Friedrich y yo nos convertimos en compañeros inseparables y pasaba casi todos los fines de semana en su granja. Cuando mis padres me preguntaban si alguna vez los iba a ver, solo decía que era demasiado ruidoso y que mis hermanos eran molestos. En la granja, éramos como los reyes de nuestro propio pequeño reino donde podíamos trepar a los árboles, caminar por las colinas y fingir que éramos exploradores de hace mucho tiempo. Una noche a principios del verano, terminamos siendo invitados a cenar con uno de los trabajadores mayores, Solomon, con su familia. El sol estaba empezando a ponerse afuera, y sin importar cuántas veces lo haya visto, el cielo nocturno africano iluminado por las estrellas es una vista que siempre recordaré. En medio de una conversación durante la cena, cuando algunos amigos de Solomon estaban resolviendo una discusión amistosa, todos fuimos interrumpidos por un sonido que nunca olvidaré. Si estás familiarizado con los mamíferos africanos, sabrás que las hienas son famosas por ser carroñeras, y se las puede encontrar en casi todas partes del continente. Simplemente, nunca las había escuchado antes hasta esa noche. Era como una risa humana histérica. Su cacareo se hizo eco a nuestro alrededor, y cuando miré a Friedrich a los ojos, me di cuenta de que él también estaba asustado. «Espero que no tengan hambre esta noche», dijo Muambi, uno de los otros trabajadores. «Solo cambian de posición cuando se alimentan». Sentí un nudo en la garganta cuando tragué saliva. «¿Qué quieres decir con cambiar de posición?» «No le hagan caso, muchachos», dijo Solomon con un acento roto. Era un hombre mayor, de pelo blanco como la tiza, que siempre caminaba cojeando un poco después de una caída algunos años antes. «Sí». Friedrich se calló y miró a su alrededor. «Papá dice que no se supone que hablemos de eso». «Está bien». Solomon le lanzó a su amigo una mirada severa. «Solo está tratando de asustarte». «¿Pero qué son?», se apresuró a decir Friedrich.
Sentí que se me revolvía un poco el estómago, ya que siempre había sido un poco asustadizo y nunca me habían gustado las historias de fantasmas. Solomon me miró con sus ojos ámbar y sonrió ampliamente mientras ponía una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Dicen que hace mucho tiempo, cuando nuestros antepasados caminaban por estas tierras, y mucho antes que tu gente, Mambi hizo un gesto hacia Friedrich. Un pequeño grupo de cazadores había establecido su hogar entre estas montañas. Mientras Mambi contaba la historia, me quedé mirando el fuego que había frente a nosotros. Proyectaba largas sombras sobre el área circundante. La luz que arrojaban las llamas danzaba sobre los troncos oscuros de los árboles, retorciéndose y enroscándose en formas espeluznantes, y proporcionando solo un pequeño radio de luz. El fuego mismo palpitaba, sus brasas brillantes se movían al ritmo de las llamas casi hipnóticamente. Todavía podía escuchar a las hienas riendo en la distancia. A veces sonaba como si estuvieran a nuestro alrededor pero lejos al mismo tiempo. Un día, impulsados por el hambre después de una dura temporada de sequía, los cazadores se encontraron con una manada de hienas. Sabían que esta tierra era bendecida y sagrada, pero por desesperación mataron a las hienas, excepto a los bebés, a quienes dejaron para que pelearan entre sí. Esto enfureció al gran dios Chiuta. Maldijo a los cazadores, los despojó de su piel humana y los convirtió en hienas. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando me volví hacia Friedrich. De repente, anhelaba la comodidad de mi casa familiar lejos de las hienas que seguían gritándose entre sí. Dicen que ahora, las hienas están malditas a vagar por esta tierra, alimentándose solo de carne humana porque si no morirán y no renacerán. Mambi dejó de hablar y el aire quedó en silencio. Las hienas ya no se oían, como si nos hubieran estado escuchando todo el tiempo. Solomon se aclaró la garganta y se puso de pie. Su vieja espalda crujió, y Mambi soltó una risa que pareció romper el hielo. «Vamos, muchachos. Los llevaré de regreso a la casa», dijo Solomon. «No escuchen lo que este viejo tonto les está contando». «Pero papá dice que hay muchas historias como esta», dijo Friedrich. Hasta entonces, había permanecido en silencio. «Sí, las hay, no solo sobre hienas. ¿Nos las contarás algún día?» Podía ver que Friedrich estaba lleno de anticipación y casi deseaba tener miedo. «Sí», asintió Solomon. «Otro día. Recuerdo que volvimos a la casa y nos mandaron a la cama. Friedrich se durmió al instante, pero yo me quedé despierta toda la noche pensando en esas hienas. Porque mientras recordaba esa noche, hubo un detalle que me llamó la atención y que no he podido olvidar hasta el día de hoy. Verás, en el momento en que Mambi dejó de contar la historia y el cacareo de la hiena se apagó, a la luz de la luna, noté que los ojos de Mambi de repente tenían una forma diferente, algo entre un felino y un perro, casi como una hiena, sí. Yo era de la ciudad. Soñaba con escapar de todo el ajetreo diario, y siempre soñé con vivir en un pequeño pueblo lejos de todo. Después de meses de buscar y discutir con agentes inmobiliarios, encontré una propiedad que quería llamar mía y comenzar una nueva vida con mi hijo. Era un pequeño pueblo agrícola en Kansas, con una población de alrededor de 2000 personas. Era perfecto. Compré el terreno, empaqué mis cosas, y las de mi hijo Elijah, en un U-Haul, y emprendimos nuestro viaje a nuestra nueva casa. Mirando hacia atrás, él estaba más emocionado que yo, y yo también estaba muy emocionada. Mis hijos y yo escapamos de todo y comenzamos un nuevo capítulo en nuestras nuevas vidas. Mi hijo estaba por cumplir 9 años, su nueva escuela estaba cerca de nuestra nueva granja, y no tenía muchos amigos en la ciudad, así que sabía que la mudanza iba a ser buena para él. Su madre, mi esposa, falleció cuando él era muy pequeño debido a una enfermedad, así que yo estaba haciendo de padre y madre. Sin embargo, él era un niño muy feliz, siempre lleno de energía y curiosidad, al igual que su madre. La granja que compré se llamaba Crow's Rest. Tenía un par de acres llenos de maíz dulce que ya era más alto que yo. Gran parte de él también estaba listo para cosechar, y yo estaba emocionado por comenzar nuestra nueva aventura. Cuando vi el diseño en línea, solo pude pensar, es perfecto. No era demasiado grande, ni demasiado pequeño tampoco. La casa de 2 pisos en la propiedad tampoco parecía estar en mal estado, como si alguien la hubiera arreglado recientemente. El banco dijo que los últimos propietarios la habían abandonado de la nada, y pude conseguirla por una ganga.
Dijeron que es común que la gente se sienta abrumada por el alto mantenimiento que requiere administrar una granja. Sin embargo, sabía que estaba listo. Después de horas de conducir a través de los estados, finalmente llegamos a nuestro nuevo hogar. Eran aproximadamente las 12 del mediodía, cuando llegamos a Crow's Rest por primera vez. La forma en que los campos y la casa se iluminaban con la luz del sol del campo era hermosa. Elijah apenas podía contenerse en el asiento del pasajero cuando llegamos, tirando rápidamente de la manija de la puerta, gritando y chillando de emoción. Estaba feliz de que le gustara. Una vez más, verlo feliz valió la pena para mí. Estacioné el auto y él ya estaba en los campos, corriendo por el sendero para caminar asombrado por todo. También comencé a abrirme paso por el sendero, para finalmente poder verlo todo en persona. Una cosa que las fotos no mostraban era la cantidad de cuervos en la propiedad, que era abrumadora. Me advirtieron de que no era solo un nombre. Los cuervos parecían reunirse aquí mucho, pero había el doble de la cantidad que mostraban en las fotos de la propiedad. Sin embargo, no dejé que me afectara. Era el menor de nuestros problemas. Sabía que habría un par de cosas que se nos escaparían. «Papá, mira hacia aquí», escuché a Elijah gritar de emoción. Me acerqué a él para ver por qué estaba tan emocionado y qué estaba mirando. Era un espantapájaros. Me acerqué a Elijah. Estaba muy emocionado de verlo. Estaba ubicado en una cruz de madera alta que colgaba sobre todos los campos de maíz. Sus brazos estaban envueltos alrededor de los costados como si estuvieran clavados para que pareciera que estábamos parados allí, con sus manos agarrando los costados de la cruz. Recuerdo que pensé que se veía espeluznante, por decirlo menos. En nuestra nueva granja brillante y feliz, este espantapájaros era como una figura oscura en todo, y no estaba haciendo lo mejor en su trabajo, ya que los cuervos descansaban en la cruz con él y sobre sus hombros. Cuando miré de cerca su cara, todo lo que vi fueron puntos de sutura en los ojos y una boca con heno sobresaliendo, con una corbata de soga alrededor de su cuello para sostener su cabeza de saco de papas. Miré alrededor de su cuerpo. Llevaba ropa hecha a mano con pequeños huecos de heno que sobresalían de los agujeros. La ropa era como la de un granjero, pero todas eran de tonos más oscuros por estar sucias y gastadas. Llevaba una gabardina negra oscura que estaba desgastada y rota cerca de la parte inferior. Llevaba botas negras, muy parecidas a las que usan los trabajadores de granja, con una puntera que parecía haber visto días mejores. Y por último, un sombrero oscuro para el sol en la cabeza como toque final. Parecía que no encajaba con el resto de la granja, pero Elijah parecía amarlo. «¿Puedo llamarlo papá?» por favor», dijo con entusiasmo. No quería arruinar su felicidad con lo desagradable que me hacía sentir esa cosa. «¿Qué diablos?», pensé. Si lo disfrutaba, pensé que sufriría con el dolor de ojos por él. «Sí, adelante, llámalo como quieras». Elijah lo pensó un poco. Miró alrededor de la granja y a todos los cuervos, y luego volvió a mirar al espantapájaros. «Tobías, traidor de toda la raza Crowkind», dijo con tanta inocencia en su voz. Honestamente, darle un nombre como ese lo hacía parecer más o menos espeluznante, por extraño que parezca. «Tobías, entonces lo es». Con un brazo alrededor de él dije: «Vamos, desempaquemos las cosas y veamos el nuevo lugar», dije, dirigiéndolo hacia la dirección del auto. Los cuervos graznaban a nuestro alrededor mientras regresábamos. Las primeras 2 semanas fueron geniales. Empecé a entender cómo era la vida en la granja. Conseguí todo el equipo y las herramientas que necesitábamos. Hice algunas pequeñas reparaciones en la casa y el granero. E incluso le dije a Elijah que pronto podríamos empezar a elegir algunos animales. Incluso llegamos al pueblo y conocimos a muchos lugareños. Muchos de ellos nunca habían oído hablar de Crow's Rest cuando les mencioné el tema, lo que me resultó extraño teniendo en cuenta lo cerca que estaba del pueblo. Sin embargo, estaban entusiasmados con el maíz que les prometía a todos. Todo era perfecto hasta que todo empezó a suceder de repente. Estaba trabajando en el granero de atrás, en el lado opuesto de los cultivos, lejos de la casa. Le estaba dando una nueva capa de pintura que necesitaba desesperadamente. Cuando escuché a Elijah en los campos, fue como si estuviera hablando con alguien. Sintiendo curiosidad por todo eso, le grité: «¿Con quién estás hablando, amigo?». Se hizo el silencio por un rato. Me preocupé, así que dejé caer mis pinceles y caminé hacia el camino que atravesaba el campo. «Elijah».
Swing de nuevo. Luego salió de los cultivos, mirándome como si hubiera hecho algo mal y tuviera miedo de estar en problemas. Traté de ver qué pasaba. ¿Qué pasa, amigo? ¿Con quién estabas hablando aquí? ¿Con los pájaros? Dije en broma, pero tenía una cara nerviosa. Estaba hablando con Tobías, dijo, todavía nervioso. No pensé mucho en eso, así que añadí algo. Ah, sí, ¿qué tenía que decir Tobías? ¿Está listo para algo de ropa nueva porque la suya no se ve tan agradable estos días? Seguí bromeando. Mientras me quitaba un poco de pintura que se me había caído en las manos en los pantalones, y comencé a caminar de regreso hacia el costado del granero. Tobías no habla mucho, solo escucha. Me saludó con la mano, así que le devolví el saludo y le pregunté cómo estaba, dijo Elijah. ¿Lo saludó? Debió haber sido el movimiento del cuervo, y lo confundió. Aún así, no quería que pensara que podía moverse. No creo que Tobías no pueda moverse, amigo. Está hecho de paja, después de todo. Srenia, me interrumpió Elijah, antes de que pudiera terminar. Sí se mueve, papá, lo he visto. Srenia, me gritó. No tenía idea de qué estaba hablando ni cómo responderle. ¿Estás seguro, amigo? ¿Cuándo viste algo así o me he estado perdiendo algo? Dije, claramente discutiendo con mi hijo de 9 años sobre si el espantapájaros se movía o no. Bueno, me saludó con la mano y deja su cruz por la noche. A veces lo veo moverse por los campos, y anoche estaba parado frente a nuestra casa. Mi corazón se detuvo. ¿Qué acaba de decir? Las otras cosas las podía dejar en manos de su imaginación salvaje, pero si veía a alguien parado frente a nuestra casa, ahí era cuando empezaba a alarmarme. Espera, ¿viste a alguien parado frente a nuestra casa anoche? ¿Y viste gente moviéndose en los campos? ¿Por qué no me dijiste nada de esto hasta ahora? Elijah parecía nervioso como si estuviera en problemas por no mencionarlo antes, pero esto era preocupante. Traté de ser sincero con él al respecto. Oye, no estás en problemas, pero tengo que saber cosas como esta, amigo. No podemos tener gente corriendo alrededor de nuestra propiedad. No es seguro. Traté de tranquilizarlo si alguien estaba acechando la granja por la noche. Quería saberlo. Me alegro de que me lo haya dicho ahora para poder estar más atento. Pero no son personas, papá. Es Tobías. Una vez más, intenta decirme que es el espantapájaros, lo que en realidad probablemente fue mejor que pensara eso a que fuera una persona. No quería discutir con él y molestarlo, así que lo dejé por ahora. Está bien, demos por terminado el día y preparemos la cena. Lo rodeé con el brazo y miré alrededor de nuestros campos mientras comenzábamos a regresar a la casa. Miré a Tobías colgando allí antes de salir de los campos. Esa noche, después de la cena, acosté a Elijah y estuve trabajando un rato en mi computadora. Seguía trabajando desde casa de forma remota, a pesar de que ahora estamos haciendo la granja, solo para asegurarnos de que todavía tuviéramos algo de flujo de efectivo. Y me quedaba despierto por la noche terminando el trabajo bastante tarde, generalmente hasta la medianoche. Esa noche seguí pensando en lo que dijo Elijah sobre la gente en nuestros campos. Me preocupó, así que pensé en informarlo a las autoridades locales por la mañana, solo para tenerlo documentado. Probablemente eran solo algunos niños locales jugando en nuestros campos, si acaso. Entonces escuché algo afuera. Sonaban como pasos lentos al trote justo afuera del otro lado de la pared donde estaba sentado. Me congelé. Realmente había alguien afuera. ¿Qué debería hacer? Recuerdo que pensé, ni siquiera tenía un arma todavía. Honestamente no pensé que necesitaría una. Lentamente comencé a levantarme de mi silla y rápidamente me acerqué a la lámpara para apagar las luces. Quería que la habitación estuviera lo más oscura posible, así podría echar un vistazo por la ventana para ver qué era antes de que pudiera verme. Escuché el lento caminar sordo de lo que fuera que todavía era, pero aún no estaba en la visión de la esquina de la ventana por la que estaba mirando. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, esperando nerviosamente ver lo que sea que estuviera caminando libremente por nuestra propiedad. Esperando que fuera solo un animal. Entonces escuché algo, muy silenciosamente. Escuché palabras. No eres real. Sigue mi voz. Puedo ayudarte. Es solo una historia. Perdido en la oscuridad. Completamente. Solo. Déjame entrar. Está aquí. Déjame entrar. Eran como oraciones entrecortadas, con largas pausas entre ellas. Decía estas cosas con una voz rústica, como si silbara.
Ahora no había duda. Alguien estaba afuera caminando libremente por nuestra propiedad. Escuchar las voces solo me enojó más. Honestamente, me negaba a dejar que alguien caminara libremente por nuestra propiedad. Finalmente reuní el coraje, agarré un bate de béisbol que tenía abajo y comencé a caminar hacia la puerta principal. Abrí la puerta y corrí hacia el costado de la casa que daba a los campos, donde juré que escuché los pasos. No vi nada. Todo lo que podía escuchar ahora era el viento que soplaba y los cultivos balanceándose de un lado a otro. Estaba tan confundida. Sabía que había escuchado algo. El cielo nocturno estaba despejado, así que podía ver a mi alrededor, pero no lo suficientemente bien como para buscar huellas de personas. No sabía qué hacer. Entonces, de repente, comenzó un fuerte estruendo, como si algo estuviera tirando platos, marcos de fotos de las paredes e incluso las sillas. Está dentro de mi casa. Sea lo que sea, estaba en mi maldita casa. Debe haberse colado por el frente cuando salí. Mi corazón se desplomó. ¿Cómo pude ser tan descuidada? Oh, Dios mío, Elijah. Entré en pánico. Rápidamente corrí de nuevo al frente de la casa, pasando por la puerta principal. Parecía que alguien había dejado entrar a un toro furioso en nuestra casa. Todo estaba derribado y destrozado en el suelo. El piso de la cocina estaba lleno de vidrios rotos. Intentaba moverme para no pisar ningún vidrio. Empecé a escuchar la voz rústica y silbante de nuevo. Solo que esta vez, gritaba violentamente, chillando más palabras por toda la casa. Por el camino, por el campo, oigo cuervos. No abras los ojos. Pasé por la cocina luchando por llegar a la escalera lo más rápido que pude. Fuera lo que fuese esta cosa, estaba arriba, arrasando. Tenía que llegar a Elijah lo más rápido posible. Continuó gritando cosas arriba mientras se movía como si estuviera buscando algo. Olivia, escóndete. Ya viene. Olivia. No eres real, monstruo. Ayúdame. Ábrela. Sigue corriendo. No morirá. Todo lo que decía no tenía sentido, como fragmentos de oraciones. Pero cada palabra tenía peso. Su voz era aterradora, fuera lo que fuese. Sabía que no podía ser humano después de oírlo gritar. Llegué a lo alto de las escaleras y escuché un grito que cortaba la sangre de Elijah en su habitación. «Papá, ayúdame. Me va a atrapar», dijo en un tono que tenía puro terror detrás de cada palabra. Salí al pasillo. Los lados de las paredes tenían agujeros y marcas de garras por todos lados, como si algo estuviera abriéndose paso a través de la pasarela. La puerta de su habitación estaba arrancada y colgaba contra la pared del pasillo. Un fuerte estruendo, como de vidrio roto, salió de su habitación. Finalmente entré en su habitación y no vi a nadie allí. Miré a mi alrededor en un pánico frenético. Su habitación estaba destruida como si corriera por todos lados luchando por agarrarlo. Grité por él. «Elijah, ¿dónde estás?» Lo escuché gritar de nuevo. Noté que la ventana de Elijah estaba rota, como si algo la hubiera atravesado y hubiera saltado. Corrí y miré hacia afuera. Había vidrios rotos en el suelo. Y luego lo vi. Algo arrastraba a mi hijo desde atrás hacia los campos, mientras él seguía gritando por mí. Desapareció en el campo. Solo pude ver el maíz abriéndose paso desde arriba a medida que se adentraban más en el espeso campo. Me di la vuelta, bajé las escaleras y salí corriendo en dirección a los campos donde también lo estaban arrastrando. Cada vez que podía, gritaba más por él. Los gritos de Elijah resonaban en la noche mientras lo arrastraba por los campos de maíz. Mi bebé, rogando por la ayuda de su papá mientras lo arrastraba más profundamente en los campos con su chillido rústico, aullaba en la noche. No podía hacer nada para protegerlo. Incapaz de hacer nada por él, no podía igualar su velocidad. Se movía con tanta fluidez por el campo mientras los cuervos de arriba blanqueaban los cielos como si fueran sus sirvientes. Me miraban impotentes mientras los seguían. Me chillaban y me gritaban mientras yo me abría paso entre los altos tallos de maíz, tratando de mantenerme cerca. Los débiles gritos de Elijah me llevaron hacia donde él lo llevaba. Me sentí tan impotente. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Perdí a su madre, y ahora voy a perder a mi hijo. Juré que lo cuidaría, cariño. Sus gritos finalmente se detuvieron, pero yo seguí con los míos, esperando recibir noticias suyas y hacerle saber que papá venía. Salí del campo y me dirigí hacia uno de los claros de nuestro camino entre los cultivos. Allí estaba. Elijah estaba acostado allí, estaba cortado, pero se veía bien. El alivio comenzó a apoderarse de mí. Comencé a correr hacia él. Una vez en mis brazos, nada lo alejaría de mí. Estaba acostado de lado.
levantándose lentamente como si lo que lo había dejado caer se hubiera adentrado más en los cultivos. Me miró, llorando y aterrorizado. Gritó: «Papá, ayúdame. Sácame de aquí, por favor». Comenzó a ponerse de pie ahora. «Tengo tanto miedo», mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Voy a ir, amigo. Todo va a estar bien. Ahora estás a salvo». A medida que me acercaba a él, me sentí mejor porque estaba a punto de levantarlo en mis brazos y sacarlo de allí, lejos de cualquier infierno que sea esto. Justo cuando estuve lo suficientemente cerca, lo que parecían 8 siluetas de manos se extendieron desde los cultivos. Lo agarraron violentamente antes de que pudiera hacerlo. Lo arrojaron a los campos, lo arrastraron por el suelo de nuevo hacia el espesor del tallo de maíz. Él me gritó de inmediato con su sorpresa, pero esta vez, nuestras miradas se cruzaron mientras lo arrastraban hacia el cultivo. «Elijah, no, toma mi mano». «Swing», grité, mientras todos los sentimientos de esperanza que sentía al estar tan cerca de él se desgarraban de nuevo frente a mis ojos. Lo seguí, tratando de agarrar su mano, pero no fue suficiente. Cada intento falló, por poco no lo tocaba. Entonces, el grueso tallo de maíz ya no estaba. El área estaba toda tendida como si fuera un pequeño círculo de cultivo. El cielo de arriba estaba casi oscurecido por el enjambre de cuervos que se arremolinaban sobre mí, pero finalmente pude ver la cosa que se estaba llevando a mi hijo, en el poco de luz de luna que se asomaba. Era Tobías. El espantapájaros estaba vivo. Elijah tenía razón. Sentí un miedo inefable mientras miraba a esa cosa. Se inclinó hacia atrás cuando su pecho fue desgarrado, con lo que solo podría describir como sombras saliendo de su pecho, formulando lo que parecían más de 20 siluetas de manos agarrando y envolviendo a Elijah. Algunas se agitaban frenéticamente, moviéndose de manera inhumana, agarrando el aire, algunas agarrando el suelo, mientras que la otra mitad envolvía a Elijah. Una de las manos ahora se extendió, cubriendo su boca mientras amortiguaba sus gritos. No sabía qué hacer mientras gritaba otro dicho rústico: «Tobías, no se puede mover, está hecho de paja». Con lágrimas corriendo por su rostro, Elijah extendió su mano hacia mí. Las manos lentamente lo envolvieron y lo deformaron, tirándolo hacia el vacío eterno de su pecho. Desapareció lentamente dentro del vacío en su pecho, hasta que solo su brazo colgaba. Finalmente fue completamente atraído. Después de consumirlo, todas las manos volvieron a su interior. Su pecho comenzó a coserse de nuevo mientras se inclinaba hacia adelante, ahora encorvado. Estaba en coma de miedo mientras lo miraba. No podía mover un solo músculo de mi cuerpo. El único ruido ahora eran los cuervos en lo alto, graznando y volando en círculos a nuestro alrededor. El espantapájaros se movía cada 2 segundos. Lentamente comenzó a moverse de nuevo, mirándome fijamente el alma con su cara cocida. Dijo una última cosa esa noche. «Es solo un espantapájaros, no tengas miedo». Después de eso hubo calma, luego soltó otro grito rústico que atravesó el cielo nocturno, haciendo que todos los cuervos volaran en diferentes direcciones. No podía luchar contra esa cosa. Esto tenía que ser la encarnación de una pesadilla viviente. La adrenalina bombeaba a través de mí. Salí corriendo hacia atrás. Salí del claro hacia el sendero que se dirigía de regreso a la casa. Salió de los cultivos y se cayó mientras corría en la dirección en la que yo corría. Se recuperó rápidamente y se arrastró detrás de mí a 4 patas como un animal. Lo miré de nuevo. Las siluetas de todas las manos habían regresado, agitándose alrededor de su cuerpo. Se movían como serpientes en diferentes direcciones frenéticamente alrededor de su cuerpo. Los usó para agarrarse al suelo y moverse más rápido hacia mí, gritando su aullido rústico mientras me perseguía. Giré en la esquina donde estaba el granero, y el camino final se extendía hasta el frente de la casa y la camioneta. Estaba jugando conmigo, gritando detrás de mí, todavía aullando su chillido rústico hacia el cielo nocturno mientras se arrastraba detrás de mí. Es como si quisiera que me sintiera esperanzado de poder escapar antes de que me llevara. Como antes, cuando me llevó, seguí corriendo. Llegué al frente de la casa y me dirigí a mi camioneta. Guardé una llave de repuesto dentro, y la dejé sin llave esa noche, gracias a Dios. Salté, la cerré, y la encendí. Los faros delanteros destellaron frente a mí, pero no vi nada. Rápidamente puse la reversa, y quise salir de allí lo más rápido posible.
Mi corazón latía con fuerza, y las lágrimas rodaban por mi rostro. No podía protegerlo. Sentía que debería haber hecho más, pero enfrentarme a esta cosa se sentía como un suicidio. Solo quiero a mi hijo de vuelta. Tan pronto como comencé a retroceder, aterrizó en la parte delantera de mi camioneta, destrozando el parabrisas al aterrizar. Sus brazos con siluetas de serpiente ahora estaban envueltos alrededor de la parte delantera de la camioneta. Su cara estaba a centímetros de la mía, el parabrisas agrietado era la única barrera entre nosotros. Es como si estuviera mirando profundamente dentro de mi alma con sus ojos demoníacos cosidos. Soltó otro grito, su boca se inclinó hacia abajo mientras la costura cosida la sujetaba. El grito fue tan poderoso que parecía que estaba a punto de romper la costura. Rápidamente puse la camioneta en marcha nuevamente y aceleré, moviéndome hacia el campo de maíz y frenando de golpe. La criatura voló por la parte delantera de la camioneta por la fuerza y cayó al suelo. La vi trepar por el suelo y mirarme de nuevo. Inclinó la cabeza y comenzó a lanzarse hacia la camioneta nuevamente. Luego volví a acelerar, atropellándola con mi camioneta. Mientras lo hacía, escuché sus gritos rústicos en la noche. Rápidamente puse mi auto en reversa y corrí hacia él. Nuevamente, gritó con un chillido agudo. Comencé a gritarle, sintiendo que lo lastimaba como él me lastimaba a mí. Repetí este movimiento una y otra vez. Quería matarlo por arrancarme todo. Finalmente, di marcha atrás lo suficiente para que mis faros delanteros lo iluminaran mientras estaba allí. No quería irme, pero lo atropellé tantas veces. Finalmente conduje hasta la estación del sheriff lo más rápido que pude para informar todo lo que había sucedido. Cuando regresamos al lugar, el espantapájaros no estaba allí. Tampoco creyeron nada de lo que dije sobre lo que había sucedido esa noche. Quiero decir, ¿cómo podría culparlos? Todo lo que sucedió sonó como una pesadilla. Vieron el estado de la casa y me preguntaron nuevamente si había algunos detalles que tal vez me estaba perdiendo. Incluso me interrogaron y todavía estoy bajo investigación, pensando que tuve algo que ver con esto. Ellos mismos dijeron que había muchas cosas inexplicables, pero el caso sigue abierto hasta el día de hoy sobre la desaparición de mi hijo. Todavía escucho su voz rústica imitando mis palabras en mi cabeza por las noches. Sé lo que vi y lo que se lo llevó. Y todavía está ahí afuera. He pasado casi toda mi vida en la granja familiar. Siempre hemos sido los primeros en adoptar equipos y técnicas agrícolas modernas, y yo fui el primero de la familia en ir a la universidad. No hace falta decir que estudié ciencias agrícolas. Mis habilidades nos ahorran mucho al no tener que contratar experiencia externa. Las cosas siempre han sido un poco raras en la región. Algunos dicen que nuestros campos de trigo fueron arados sobre un antiguo cementerio, y otros dicen que una bruja maldijo la región local, antes de ahogarse en el lago local del que obtenemos agua de riego. Lo que sí sé es que las cosas parecen volverse más raras desde que mi abuelo se vio obligado a jubilarse y mudarse a la ciudad. Me gustaría visitarlo más a menudo, pero siempre hay algo nuevo que hacer. Las cosas se estropean y el ganado se asusta. Las cosas parecen ser más fáciles cuando llevo a Betsy conmigo. Betsy es la escopeta favorita de mi abuelo, que me pasó antes de tener que mudarse a la casa. Mis padres ya no estarán en escena durante el próximo año. Están haciendo un crucero alrededor del mundo para su 30 aniversario. No es fácil contactar con ellos. Las llamadas internacionales son caras, y el tiempo es limitado cuando están en el mar. Algunos de los trabajadores también están asustados, y se niegan a pasar la noche en la propiedad a pesar de tener acceso a casas libres por un alquiler mucho más barato que el que pagan en la ciudad. No es que los culpe. Pasé la noche en una de las casas, ya que estaba cerca de donde tenía que trabajar hasta tarde y levantarme temprano para un trabajo, trabajando en una bomba de riego rota. Esa noche dormí mal porque escuché todo tipo de sonidos extraños. La mayoría diría que probablemente sea un animal, y yo diría lo mismo si no lo escuchara yo mismo. Sé cómo suena la fauna local, y esto no era eso. Sonaba como el grito de los Nazgûl de las películas de El Señor de los Anillos. Somos una granja de alta tecnología, y tengo muchas cámaras para monitorear. Revisé el metraje, y no obtuve nada más que sombras extrañas y fallas en la mitad de las cámaras. La otra mitad funcionaba con pilas y estaba muerta. No es habitual, pero tampoco inusual teniendo en cuenta la calidad de las baterías de litio que salen de China en estos días. Después de arreglar la bomba, salí con Betsy y cambié las pilas por unas nuevas de una buena marca,
y tomé nota de tirar las malas al contenedor de reciclaje de pilas la próxima vez que estuviera en la ciudad. Las cosas parecieron cambiar por un tiempo. Los ruidos extraños se detuvieron, y todas las cámaras funcionaron normalmente sin fallos ni otras fallas. Los buenos tiempos no duraron. Las cosas empezaron a volverse raras rápidamente de nuevo unos días después. Estoy escuchando ruidos extraños. Los trabajadores también están escuchando ruidos extraños mientras trabajan en algunos de los campos más distantes. Todo el ganado está asustado. A veces, los trabajadores informan que ven sombras con el rabillo del ojo y se asustan fácilmente. He visto las mismas sombras. Se parecen a algún tipo de criatura que no pertenece a la naturaleza. Algunas de las familias que decidieron que la agricultura no era para ellos, pero que aún les gusta el aire libre, se han convertido en guardabosques y trabajadores de la madera. Algunas de las historias que han compartido en las reuniones me recuerdan a lo que estoy viviendo ahora. Sus historias sobre extrañas criaturas de la noche, escaleras misteriosas y cosas por el estilo, sonaban descabelladas en ese momento, pero tal vez debería contactar a algunos de ellos para que me ayuden. Si es algo espeluznante, es posible que tengan la experiencia, y si es algo más mundano, entonces tenemos la oportunidad de pasar el rato y disparar algunas cervezas y tal vez algunos objetivos. ¿En serio? Mirando hacia atrás, creo que todo esto comenzó cuando compramos la granja Cain. Les había ido mal durante años. Nunca salimos con sus hijos. Eran raros y no de una manera divertida. Un rumor en la escuela decía que uno de sus hijos ahogó a otro. Otros rumores dicen que uno de los niños intentó quemar el bar. Todo lo que sé es que entraban y salían de la escuela. Mi abuelo hizo algo con algunos de sus amigos mayores. Algo que nunca me dijo, solo que el asunto se resolvió en cualquier momento que pregunté. Temo que con él fuera de la propiedad todo lo que pasó se haya desmoronado, pero la presencia de Betsy ofrece tranquilidad y esperanza. Leí algunos foros en línea y descubrí que a veces las entidades sobrenaturales como los espíritus pueden cambiar la temperatura de un área o incluso aparecer en cámaras infrarrojas, así que ordené un montón de sensores agrícolas inteligentes para monitorear la temperatura ambiente, los niveles de presión y humedad, y la temperatura y el contenido de humedad de los campos. Incluso instalé algunas cámaras de vigilancia térmica en lugares donde los trabajadores informaron haber visto más sombras extrañas. Estas cámaras también funcionan en la oscuridad para mostrar si hay personas invadiendo la propiedad. Los datos de los sensores no tenían sentido. Extrañas caídas de temperatura que parecían aleatorias hasta que tracé los datos en un mapa de la granja. Pude ver que las cosas se movían por la noche, e incluso durante el día, lo que causaba caídas de temperatura locales. Rellené los huecos con más sensores para rastrear mejor el misterio, y volví a apuntar algunas cámaras. Estas cámaras mostraban sombras misteriosas y fallas al mismo tiempo que los sensores informaban caídas de temperatura. Algunas incluso capturaron videos de extraños orbes flotantes. Por supuesto, ahora estoy asustado. Algo extraño está sucediendo, y si los datos son correctos, está comenzando en la antigua granja Cain, y se está extendiendo lentamente al resto de la propiedad. He leído que invitar a lo sobrenatural a tu casa es otorgarle permiso para tener una fiesta salvaje. ¿Lo hicimos inadvertidamente al integrar la propiedad Khan en la nuestra? ¿Lo que causó su locura ahora me está infectando? Traté de llamar a mi abuelo, pero dijo que no podía hablar por teléfono sobre eso. Él me habló en persona, pero no quería correr el riesgo de parecer tan loco como para terminar en el pabellón de demencia. Entiendo completamente su preocupación. Me preocupa terminar en el pabellón psiquiátrico si hablo de esto con la persona equivocada. Las cosas comenzaron a ponerse más intensas cuando el personal informó que sentían que los estaban observando, y no por las cámaras que usaban tanto como yo para su trabajo. Incluso notaron las sombras y los fallos. Todo llegó a un punto crítico cuando uno de los miembros del personal que trabajaba solo en el antiguo bloque de Cain fue atacado. Consiguieron pedir ayuda por radio, y llamamos a una ambulancia mientras corríamos todos armados. La bestia lo tenía atrapado en un árbol. Es como algo que nunca había visto antes. Era una extraña bestia sin pelo cubierta de escamas como una mezcla de perro y lagarto gigante. Saúl juró que era un chupacabras. Todos le disparamos y nuestros disparos no hicieron nada. Entramos en pánico cuando comenzó a acercarse a nosotros. Recordé que Betsy había alejado a las entidades antes. Corrí hacia mi camioneta y agarré a Betsy, que estaba cargada con balas.
El primer disparo no le dio a la criatura, pero el segundo sí le dio en el blanco y le causó un daño enorme. El tercer disparo acabó con la criatura herida. Curiosamente, la bestia no murió como un coyote o un lobo normal. Pareció disolverse en sombras aceitosas que desaparecieron de la existencia. Todos nos quedamos impactados al ver que desapareció de la existencia. Jack, uno de mis viejos amigos que se convirtió en empleado, sugirió que fuéramos al pueblo y pidiéramos al pastor que viniera y bendijera el lugar. Saúl sugirió que llamáramos a su iglesia y pidiéramos que el sacerdote viniera y realizara un exorcismo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, subieron al empleado herido a una ambulancia y lo llevaron de regreso al pueblo. Le dijimos a la policía que era un coyote que corrió de regreso al bosque, asustado por la llegada del resto de nosotros. Si dijéramos la verdad, se reirían de nosotros o peor aún, nos encerrarían por disparar armas de fuego mientras estábamos borrachos. Esa noche fuimos a la antigua casa de mis abuelos, uno de los pocos lugares que las entidades parecían evitar. Nuestros datos del mapa de sus movimientos nos lo dijeron. También dijeron que varias entidades habían convergido en la carretera principal que salía de la propiedad. Todos nos sentimos mejor incluso cuando encendimos la vieja chimenea y comenzamos a charlar. Después de un rato, nuestras conversaciones se centraron en hablar sobre lo que encontramos y lo que podría estar acechando la granja. Hablamos de si podrían ser demonios o diablos, los Jinn, yokai o incluso Wendigo. Al día siguiente las cosas se calmaron. Ninguno de nuestros sensores o cámaras reportaron anomalías. Todo el equipo regresó a la ciudad esa noche dejándome solo a mí en la granja. Fue otra noche tranquila. Parece que esa actividad drenó la energía de lo que estuviera rondando la granja. Lo único extraño fue una advertencia de tormenta para el área esa noche a pesar de que no había predicciones de tormenta a largo plazo. No estaba demasiado preocupado. Todo granjero sabe que el meteorólogo puede equivocarse. A pesar de que la rareza parecía haberse reducido, noté que todo estaba muy tranquilo. La mayor parte de la vida de las aves parecía haber desaparecido, dejando atrás algunas bandadas de córvidos, e incluso las bandadas de cuervos y grajos estaban apiñados, alertas por algo. Me preocupaba que pudiera tener algo que ver con lo sobrenatural, pero lo más probable es que estuvieran haciendo sus propios preparativos para la tormenta. Llamé a uno de mis hermanos, que es guardabosques, en uno de esos parques nacionales conocidos como un punto crítico para las personas desaparecidas, y del que se rumorea que están embrujados por algunas de las entidades de las que hablé con los trabajadores. Compartí con él mis hallazgos e incluso algunas de las conversaciones con mis trabajadores. Afortunadamente, uno de los trabajadores sacó una foto de la bestia. Mientras hablaba con mi hermano, llegó la tormenta predicha, con destellos de relámpagos iluminando las ventanas. Veo las sombras extrañas de nuevo en los destellos de los relámpagos, pero supongo que es solo el destello abrumando mis ojos ya que todo estaba tan tranquilo. Se alarmó más cuanto más le dije al recibir una copia de la foto que se tomaría unos días de licencia de emergencia en el trabajo y que llevaría a un compañero de trabajo con él. Me envió un número de teléfono de un departamento del gobierno del que nunca había oído hablar antes. La oficina de lo oculto. Después de colgarle a mi hermano, reviso las cámaras y los sensores. Algunos de ellos están caídos, probablemente debido a rayos y árboles que caen sobre cables. No estoy demasiado preocupado. Las cámaras y los sensores se pueden reemplazar por la mañana. Noto que la copia de seguridad en la nube no se ha ejecutado desde que comencé a instalar los sensores adicionales, y suspiro de frustración. Conecto un disco portátil y comienzo el proceso de copia de seguridad antes de llamar a la oficina al número que me dieron. Me recibe una voz profesional, y después de explicar mi situación, me dicen que mi hermano abrió un caso en mi nombre. La oficina solicitó que les enviara todos mis datos y acepté enviárselos por correo electrónico. Escribí un correo electrónico en mi computadora portátil con los detalles de cuando comencé a notar la rareza, los datos de contacto de mi abuelo, que conoce más detalles, incluidas las credenciales de acceso remoto y las diferentes cuentas para el software diferente que uso en el servidor de mi granja que ejecuta toda la recopilación y el análisis de datos. No lo guardo todo en mi computadora portátil. Tengo un servidor dedicado para eso. Momentos después de enviar el correo electrónico, me quedé ciego y ensordecido por un rayo cercano que golpeó el poste de energía de la casa. La fuerza del rayo hace que el transformador del poste explote en una lluvia de chispas.
Agarro a Betsy y corro hacia el servidor que ejecuta mi infraestructura de monitoreo, solo para encontrar llamas saliendo de la fuente de alimentación. Saco las unidades de estado sólido intercambiables en caliente, solo para encontrar los chips físicamente quemados. Gimo de frustración. Esta agencia, si es real, pensará que es un engaño. La unidad de respaldo portátil parece estar intacta y fría al tacto, así que la agarro con la esperanza de que haya un archivo de los datos allí, y luego agarro a Betsy. Como no llega la electricidad a la casa, no es seguro quedarse. No confío en las sombras ni en la oscuridad, y dudo que tenga suficientes baterías para que mi colección de linternas dure toda la noche. Veo las luces encendidas en la casa de mis abuelos, y luego recuerdo que Saúl iba a pasar la noche en la propiedad para poder empezar temprano. Lo llamé rápidamente para informarle que no había electricidad en mi casa, después de que un rayo cayera sobre el transformador, y aceptó usar un foco para iluminarme el camino. Cargo el disco duro y mi computadora portátil en una bolsa con algunas cajas de cartuchos de escopeta. Me pongo una linterna en la cabeza, le ato otra a Betsy y salgo a la oscuridad del exterior. Hace frío y llueve afuera. El suelo está embarrado. Me dirijo a la casa de mis abuelos y descubro que las sombras se arremolinan con el viento. A veces, las sombras se agrupan alrededor de algo como un árbol, o una cerca solo para que se caiga o sea alcanzado por un rayo. Las sombras se dirigen hacia mí y me encuentro empuñando a Betsy para ahuyentarlas. Con solo apuntarles la luz parece disuadirlas. Saúl ve lo mismo y usa su foco para ayudar a alejar las sombras de mí. Está bien iluminado por la casa de mis abuelos. Tiene un generador con mucho combustible, por lo que es un refugio seguro perfecto. Corro hacia la casa lo más rápido que puedo, pero resbalo en el barro. Miro hacia arriba y veo lo que parece ser una especie de pájaro enorme iluminado por un brillante destello de relámpago. Me apresuro a llegar a la casa de mis abuelos y escucho un trueno que suena casi como un grito de frustración. Una vez en la luz, me siento inmediatamente a salvo. Saúl toma mi mano y me lleva adentro. Una vez dentro, me dice que vio el mismo pájaro extraño en la tormenta. Si lo que está rondando la granja es lo suficientemente fuerte como para invocarlo, no tengo idea de qué hacer. Tal vez mi hermano y esta misteriosa oficina de lo oculto puedan ayudar. Lo único que sé es que la ayuda llegará por la mañana y que tengo que aguantar hasta entonces. Tengo a Saúl como respaldo, la casa de mis abuelos como lugar seguro y una caja fuerte que podría contener más armas especiales como la de Betsy. Los datos podrían borrarse, o podría tener una copia de lo suficiente. Todo lo que sé es que mañana será un día mejor, y hasta entonces Saúl y yo nos turnaremos para compartir la guardia y el sueño.